La realidad es un todo. La diferencia de calidad en los cristales y el resultado que el nimeo tiene en su deseo creador marcará la diferencia. De esta manera, la función de los cristales caracterizó a los elementos y los ordenó, clasificándolos según la intensidad. Esta fue dividida por los seres pensamientos en dos fuerzas, masculina y femenina. Cuando el principio único creaba, la emanación de sus creaciones tenía diferentes expresiones e intensidad. Una era fuerte, dinámica, de colores vivos, de tejido resistente, con ritmo, vibración e impulsos poderosos. Esta fuerza fue llamada fuerza masculina. La otra era de cristales pequeños, delicados, colores suaves, ritmo y vibración cadenciosa, y fue llamada fuerza femenina. Estas dos expresiones se complementaron y cuando el deseo surgía, la creación se expresaba determinando la creatividad. A través de esta explicación comprendemos que el universo está formado de cristales que son llamados energía. Es esta energía la que da la vida, y una vez que tengamos la vida, seremos eternos. Las dos fuerzas, masculina y femenina, determinaron la creación. Todo fue creado por la intensidad del deseo. Cuando se produjo la gran explosión, esas dos fuerzas se moldearon y cuando los cristales de las dos expresiones comenzaron a fusionarse, procrearon infinidad de formas que contenían las características de ambas, creación sobre creación. La energía generadora de ideas y pensamientos basaba sus creaciones en la fuerza del deseo, y esa fuerza tomaba una forma y características expresándose en algún momento en la creatividad, como formas armoniosas o distorsionadas. El deseo compactaba la energía y creaba. Todo en el universo es creación de ideas y pensamientos. Todo lo que sus ojos ven es expresión de la creatividad. El Creador no creó las formas, solo dio los elementos para que éstas se crearan. Son los seres, ideas, pensamientos quienes plasmaron y ejecutaron todo lo existente y lo lograron porque desarrollaron el deseo creador de cada realidad y dimensión. Entendía o podía percibir. Los elementos que el Creador proporcionó eran la materia prima legada a sus hijos para que el pensamiento alcanzara la realización de la creatividad. Los seres, ideas, pensamientos son los arquitectos del universo. Todo lo existente fue creado a imagen y semejanza de ellos mismos y de sus propios deseos. El universo es un espejo que devuelve la imagen de sus propios constructores. Ley de la causa y efecto. El universo es y será lo que ustedes quieran ver y ser. Capítulo 2. Las dimensiones. Dimensión sublime. Luz. Somos la luz y existimos en la luz. Una explosión y todo lo demás. Primero éramos Él y después Él se convirtió en nosotros. Existimos siempre en la eternidad. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuándo fuimos creados? No podemos responder. Universo de universos. Lo único que sabemos es que todo comenzó cuando tuvimos conciencia de ello. Antes éramos nada, una nada no compartida, una nada sin expresión, una nada sin realidad. Después de esa gran explosión, de ese nacimiento, nos encontramos en un espacio que seguramente ya existía y en un lugar ya programado. ¿Cómo se expandió el infinito si ese espacio no existía? ¿O todo ya existía y fuimos los últimos en saberlo? Entendimos que habíamos existido sin conciencia. Éramos, mas ahora somos la luz. Somos luz en todos los colores imaginables. Una luz que nos hace ver, entender, conocer e indagar. Sin nuestra luz seríamos ignorantes y ciegos para entender la realidad. Sin luz
no podríamos tener conciencia de este proceso llamado existencia. En el principio de todo había luz, silencio y mucha paz. Sabíamos que existíamos, estábamos presentes, fluctuábamos, éramos miles de millones de centellas fluorescentes, emitíamos resplandores de colores que se entrelazaban unos con otros. Cada uno de nosotros llevaba en sí una partícula del Creador. Éramos millones de esporas delicadas y de consistencia frágil. Éramos un tejido energético que había tomado una forma definida. Cuando fuimos lanzados fuera del principio único, nuestra forma, que antes era mental, se convirtió en una expresión más definida con respecto a nuestro trabajo universal. En el principio de nuestra conciencia fluctuábamos, gravitando alrededor del centro y de nosotros mismos. Lo hacíamos con tanta armonía, paz y contemplación a nuestro Creador, que vivíamos en un estado de felicidad perenne. ¿Era esa nuestra realidad de conciencia? ¿Era esa la forma en que debíamos existir, como si fuéramos solo una luz en esa vasta creación? No era así. En medio de todo ese entendimiento, nuestra mente nos llevaba a comprender que no podíamos permanecer estáticos. Sabíamos que éramos energía y ésta tenía que fluir. Si se quedaba inerte se podía corromper y estancar. No podíamos olvidar que éramos nimeos y como tales necesitábamos de otros para complementarnos y poder desarrollar nuestra existencia. Lo primero que tuvimos que entender y estudiar fue nuestra forma. ¿Qué significado podía tener y para qué servía? Comprendimos que no podíamos continuar fluctuando en eterna contemplación. Decidimos entonces unir nuestra fuerza para formar una gran mente de conocimiento y entendimiento. Esta no solo serviría para nuestro beneficio, sino que sería la manera de transportar las ideas al universo y poderlas compartir con otras realidades. Aquí nos preguntamos, ¿cómo poder comunicar las ideas sin perder el hilo de la continuidad y correlación? ¿Cómo nos uniríamos para realizar este trabajo? Después de muchos estudios y dedicación, llegamos a la siguiente conclusión. La unión de todos nosotros había logrado formar una membrana tan fuerte y resistente que nunca podría ser quebrada. Habíamos realizado la continuidad y la correlación. La mente sería eterna, porque nosotros realizaríamos la comunicación eterna, y a esta proeza la llamamos neuronas. Nos habíamos convertido en neuronas de la mente universal. Nos faltaba mucho todavía, porque teníamos que crear el ambiente propicio para adecuarnos a esa nueva existencia. ¿Cuál sería nuestro entorno? ¿Cómo funcionarían la continuidad y la correlación? ¿Dónde almacenar el conocimiento? ¿Cómo distribuir el entendimiento? Todo comenzó así. En el principio de la creación, todo era etéreo e imaginado. El Creador emanaba y creaba. ¿Qué creaba? Nos preguntamos. Creaba su imaginación. Todo estaba calculado y matemáticamente imaginado. ¿Él lo sabía? Lo sabía y lo supo siempre. Todo lo que sucedió, la explosión, las dimensiones, lo sutil y lo denso, todo ya estaba formado en su imaginación. Entonces, ¿cuál era el fin de esta imaginación? El Creador quería que su realidad imaginativa tomara forma y creara otra realidad, que acompañara paralelamente a las demás. Algún día, la realidad en que ustedes viven formará otras y así infinitamente, porque en ellas nada acaba, todo se transforma. El principio único se ha transformado miles de millones de veces. Lo que ustedes creen ver eternamente como un axioma no lo es. La realidad universal les demostrará lo contrario. Cuando descubrimos este conocimiento, pudimos entender que algunas realidades son concretas y otras virtuales.
están situadas en diferentes lugares de la mente universal donde todos nosotros existimos. Algunas son verdaderas, otras son falsas, aquellas de total locura, otras de fantasía, unas positivas y otras negativas, etc. Dimensiones sublimes. Nosotros, como dimensión sublime, somos una realidad verdadera y lo podemos demostrar, pues somos las neuronas reales de la mente universal. Nuestro trabajo investigativo ha sido profundo, minucioso y detallado. No hemos cometido ninguna equivocación, pues nuestros resultados son totalmente positivos. Cada descubrimiento que hicimos fue clasificado con perfección absoluta. No cometimos ningún desliz, debido a la claridad del conocimiento, entendimiento que siempre hemos tenido. Esa perfección perfecta ha hecho que tengamos una conciencia verdadera, a diferencia de otras que tuvieron que desarrollarse en la oscuridad de su ignorancia, adivinando, palpando, tanteando, como ciegos y pensando que eran dueños de una verdad inventada por ellos. Nosotros somos pensamientos de pensamientos, y cada dimensión de esta creatividad tiene un trabajo determinado. Todos juntos formamos un cuerpo. Nuestras formas pueden diferir, mas todos somos muy parecidos porque pertenecemos a la mente universal. Existen otras formas de realidades diferentes de las nuestras que no pertenecen a la mente. Esas realidades no tienen conciencia y reaccionan mecánicamente. Los únicos que tenemos conciencia somos nosotros, que existimos en la mente del universo. Somos neuronas, unas conscientes y otras inconscientes, mas todas trabajando para nuestro Creador, la mente universal. Cuando nos unimos formando la malla, lo hicimos con la idea de que llegara a los confines del universo, pero al confrontarnos con la realidad densificada, nos dimos cuenta de que la realidad inferior no estaba a nuestro alcance. Primero teníamos que contactarnos con los densificados y a través de ellos llegaríamos a los petrificados y solidificados. Hemos realizado un esfuerzo muy grande para llegar a la densidad que ejerce una enorme gravedad. La falta de conocimiento y entendimiento que los embarga es el motivo más fuerte para impedir la comunicación. La dimensión primaria todavía se desarrolla en la oscuridad. La luz no llega a sus mentes y corazones. Poco a poco estamos derrumbando los obstáculos. Algunos de ustedes han logrado el contacto y a través de él estamos llevando la luz del conocimiento, entendimiento y amor a sus mentes. Sabemos que ustedes saldrán de esa densidad para formar parte de nosotros y del universo. 1. ¿En qué consiste esta malla? Todos nosotros formamos los mundos mentales. Tenemos una forma definida. Esta es el hombre. En la realidad primaria, como ocurre con ustedes, el hombre está dividido en cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. Nosotros, como mundos sublimes, damos a nuestro cuerpo nombres comparativos para que ustedes nos puedan entender y conocer. Cabeza, cabezal. Tronco y extremidad superior, terminal superior. Extremidad inferior, terminal inferior. La comunicación y la continuidad y la correlación se formaron por una perfecta conducción energética que fue transmitida por canales extremadamente detallados sin permitir ninguna equivocación. Estos canales energéticos que conducen la energía grabada por filamentos específicos y la depositan en los terminales que la clasifican, luego la conducen a los cabezales. Ahí la energía es archivada formando la memoria universal. La continuidad de esa memoria es llamada genética y forma la correlación creativa. Lo que está grabado, grabado está. La grabación nunca retrocede, siempre avanza.
puede transformarse, mas los elementos originales siempre serán los mismos y cada vez más perfectos. La conducción energética se produjo a través de 3 puntos, por la glándula pituitaria, rima y pineal. Esta energía dirigida dependía del conocimiento recibido y de los elementos que transportaba. Ese conocimiento era transmitido por los filamentos hacia las terminales, que los absorbían y distribuían según su clasificación y orden. 2. ¿Quieren decir que todos los seres pensamientos somos filamentos conductores? Así es. La forma hombre fue creada a propósito, pensada y analizada. Cuando los elementos que la componen son de baja calidad, la entrada energética se realiza a través de los terminales inferiores. Si su energía es menos densa, entonces son los terminales superiores los que la captarán. Pero si los elementos energéticos de la forma hombre son de calidad superior, entonces son los cabezales los que se encargarán de absorberlos. 3. ¿Qué ocurre con los pensamientos densos que contienen elementos de baja calidad? Nada es inservible en el universo. Todo es energía, y la energía no se pierde, solo se transforma. En esos casos, los terminales inferiores captan esa energía de baja calidad, la trabajan y la mandan de vuelta como materia prima para ser regrabada. 4. ¿Qué significa realidad real y virtual? Real es la existencia que nosotros, como dimensiones sublimes, vivimos. Sabemos dónde estamos, quiénes somos y cuál es nuestro trabajo. Y lo realizamos con infinito amor y dedicación. Sabemos que, si no lo hiciéramos, todo lo existente dejaría de ser. Por lo tanto, sería nuestra propia aniquilación. Una realidad virtual vive, pero no existe, porque la oscuridad de su ignorancia solo le va a permitir subsistir por necesidad y no por la luz del conocimiento y el entendimiento. Sus objetivos son inmediatos, sus proyectos de fantasía. Lucha y vive para sus necesidades básicas y termina casi siempre autodestruyéndose, corriendo detrás de las quimeras a las que considera como una vida real. Este tipo de energía-pensamiento no conoce su verdadera realidad y siempre es encontrada en la realidad densa primaria y de difícil acceso como la de ustedes. 5. ¿Se refieren a nosotros, los del planeta Tierra? Ustedes se encuentran en la realidad densificada y de fantasía. Escaparon de la petrificación y de la solidificación. Por eso trabajamos tanto con ustedes, porque están saliendo lentamente de los pensamientos densos. Sus neuronas se están sofisticando debido a la gran concentración de elementos nuevos que fluctúan en su atmósfera. Elementos que las otras dimensiones mandan para ayudarlos. Muchos de ustedes ya despertaron de la fantasía y de la densidad. Están comprendiendo las directrices del universo y la razón por la cual fueron creados. 6. ¿Cuál es la verdadera realidad? Los seres pensamientos no fueron creados para la contemplación ni para la realización personal o individual. Nosotros formamos un todo y debemos trabajar en conjunto para nuestra propia existencia y vida. Cuando decimos vida, nos referimos a una visión auténtica de este todo. Vivimos y existimos para una mente. Ella nos creó y nosotros la mantenemos viva. Es nuestro hogar, somos neuronas. No podemos negarlo ni dejar de reconocerlo. Querer realizar otros menesteres no es nuestra responsabilidad. Nuestro trabajo consiste en mantener esta mente, o sea, a nosotros mismos, en perfecta condición y desarrollo. Esto debe ser hecho con la mayor convicción, puesto que es nuestra única realidad, no tenemos otra. Querer realizar otros trabajos significa penetrar en otros grados y planos. Uno de ellos podría ser la fantasía, y si nos perdemos en ella, entonces entraríamos de lleno en los grados de locura y de irrealidad.
No es el mayor entendimiento que podamos tener el comprender que, si no realizamos nuestro trabajo lo mejor que podamos, podríamos destruir nuestra propia existencia y conciencia y que consecuentemente nos convertiríamos en nada? Tenemos que entender que mantener a la mente universal y ser ella misma es luchar por nuestra supervivencia. 7. ¿Cuál es la espiritualidad de todo este proceso? Mantener la existencia en forma positiva significa tenerla en buenas condiciones. Sana, activa, dinámica, renovada y llena de conocimiento, entendimiento y amor, porque al hacerlo nos estaremos reflejando como un espejo con el Creador. Esta es la verdad espiritual. No son ritos, oraciones, cánticos, ejercicios ni misticismo lo que los va a salvar. Esas son expresiones que ustedes humanos necesitan para creer que están espiritualizando la dinámica activa. Espiritualidad es conciencia de la obra, acción y pensamiento. Es el diario quehacer. Es elevar el voltaje energético que se apoyen en secuencias correlativas del ser, convirtiéndose en parte del todo y para el todo. 8. ¿Cuáles son los elementos nuevos que nuestra atmósfera está captando de otras dimensiones? Nosotros estuvimos siempre con ustedes desde el principio de la creación y de la realidad consciente. Hemos acompañado su evolución y dependíamos de ella para llegar a comunicarnos. No pudimos hacerlo antes porque sus neuronas energéticas y filamentos aún no estaban preparados para el contacto. A través de la evolución y elevación energética cerebral pudimos lograrlo. Los filamentos de la telepatía del lado derecho del cerebro nos han permitido llegar a ustedes para enviarles mucha información en todos los niveles del conocimiento universal. Solo así hemos podido elevarles el voltaje energético. Y algún día nos vamos a unir por los cabezales. Ahora lo estamos realizando a través de los terminales superiores que ustedes llaman espíritu. Los elementos nuevos que están recibiendo son conocimiento universal, apertura de los cabezales a través del entendimiento universal, elevación de la secuencia matemática, códigos nuevos y unión de filamentos cerebrales en forma individual y colectiva. Alimentación energética adecuada para la depuración de los filamentos, apertura del lado derecho del cerebro, desligamiento de las necesidades primarias, visión real y no virtual, luz en sus mentes, alimentación de nimeos grabados que se instalan en sus cerebros para efectuar la apertura de conciencias. 9. ¿Cuáles son las directrices del universo? Nosotros somos todo ideas y pensamientos. La memoria universal ha acumulado tanta información que no podríamos adquirirla de una sola vez. Pasaremos la eternidad tratando de conocerla y entenderla. Cuando decimos que queremos comunicarnos con ustedes a través de los cabezales, es para darles la oportunidad de entrar a la sabiduría universal, y cuando eso suceda, podrán conocer las directrices del universo. Son infinitas normas y claves establecidas en el universo que se basan en el orden y serán ejecutadas por el conocimiento y el entendimiento universal. Cada dimensión posee sus propias directrices y éstas se ligan unas con otras por medio de ellas. Son códigos numerales con marcas genéticas que se encajan en la membrana universal. Esta los estudia, los absorbe y los une en otros códigos, y ellos en otros infinitamente. Es un proceso matemático de modulación que al final se convierte en un contenido de información y significado, y son distribuidos en orden y para los que fueron creados. Es una información clasificada, es el ADN del universo. 10. Cuando me dicen que todos estamos en una mente, yo me imagino una realidad etérea, mas aquí, en esta realidad en que vivimos, existe el dolor, el sufrimiento. Para nosotros es una realidad palpable. No puedo entender cómo nosotros somos realidades de fantasía.
Ustedes se encuentran en una realidad de fantasía, porque aún no centran sus pensamientos en un voltaje alto. Estamos intentando que ustedes entiendan que un voltaje bajo tiende a corroer y oxidar todo esfuerzo que hagan, y cualquier trabajo que se propongan será inútil, porque la energía de fantasía tiende a fugarse por los terminales inferiores, ocasionando cansancio, desgaste, enfermedad, vejez y desintegración. La fuga de energía debilita los filamentos, deteriorándolos y oxidándolos. La energía se traba, no fluye, y al no hacerlo se densifica aún más, y con ello produce el deterioro energético. Todo este proceso es lo que ustedes conocen como dolor y sufrimiento. ¿No sucede lo mismo cuando la sangre se espesa y no fluye por sus cuerpos? 11. ¿Cómo podemos evitar este desperdicio de energía? Dejando de ser mundos de fantasía para convertirse en mundos reales. Deben trabajar con los cabezales universales y con conocimiento superior de existencia. Las necesidades básicas de los mundos primarios son muy pocas, mas ustedes han creado un sinfín de necesidades inútiles. Luchan y trabajan fantasiosamente para ellas. Los sueños y deseos irrealizables de fantasía son energías, pensamientos densas que despiertan grandes expectativas en el hombre, tantas que, para realizarlas, él entra en un camino sin retorno, corriendo el riesgo de perderse, corromperse y aniquilarse. Al final, después de ese sufrido recorrido, el hombre puede despertar a la realidad consciente, o tal vez nunca más despierte y duerma el eterno sueño de la fantasía. 12. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo son sus mundos? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Nosotros definitivamente somos diferentes de ustedes. Así y todo, somos hermanos. Nuestras formas se parecen. Cuando fuimos lanzados en esa gran explosión, nuestra forma se estructuró según el ambiente en que nos encontrábamos. Esta era de energía gaseosa y muy sutil. No existía la gravedad. En comparación con ustedes somos sistema circulatorio, sistema energético, sistema respiratorio, absorción de energía, sistema óseo, no poseemos, sistema muscular, no poseemos, aparato sexual, somos asexuales, sistema reproductivo, no nos reproducimos, sistema digestivo, nos alimentamos de energía, cerebro, cabezales, circuitos energéticos, piel, no poseemos, somos energéticos, sentidos, a través del color, forma, vibración, etc. Somos filamentos energéticos. Nuestro alimento es la energía que absorbemos a través de los cabezales, y nuestros mundos están ubicados alrededor del principio único. Somos mundos de luz. Por ejemplo, si viviéramos en la electricidad del planeta Tierra, seríamos comparados con el núcleo del átomo, o tal vez con los protones y electrones. Comparativamente seríamos estos elementos, solo que en condiciones más sofisticadas y de voltaje altísimo. Podríamos decir que somos energía sutil que lleva la vida al universo. Por eso decimos que somos luz en el ámbito mental. En lo que respecta a la creatividad, no hay muchas diferencias entre ustedes y nosotros. Somos neuronas y fuimos creados para ello. Nuestra diferencia está en el voltaje. Ustedes tienen una vibración baja y densa, son neuronas que aún no han alcanzado el desarrollo adecuado para realizar trabajos de mayor envergadura. Todavía se encuentran en los mundos de fantasía, no pueden realizar creaciones imaginativas por su bajo voltaje energético. Transportan una energía densa y debido a eso sus creaciones llegan a distancias muy cortas, no se expanden a otros planos o a otras dimensiones. Y por ser una energía densa,
Sus creaciones giran en un círculo vicioso, deteriorando los filamentos y circuitos de esa creación. Por eso ustedes se encuentran incomunicados con la energía universal. Ya deberían formar parte de la Confederación Universal. Hasta ahora no lo consiguen en forma general, solo individualmente. Algunos seres están activando el lado derecho del cerebro y uniendo los filamentos. Con ello, están consiguiendo elevar el voltaje energético y es con esos seres con quienes estamos manteniendo comunicación. Ustedes lo llaman canalización, nosotros telepatía. 13. ¿A qué se refieren cuando dicen elevar el voltaje energético? El pensamiento sutil y el denso pueden ser directamente comparados con el voltaje eléctrico, alto y el bajo, que determinan un mayor o menor flujo de electricidad. De la misma manera, la energía pensamiento sutil o densa posee una mayor o menor volumen o capacidad de ideas. ¿Por qué nuestras neuronas no alcanzaron el desarrollo adecuado? Los seres pensamientos del planeta Tierra se encuentran en una realidad primaria y aún no han desarrollado lo suficientemente la capacidad de absorber un alto voltaje energético. Esta es la causa principal por la cual no pueden desenvolverse potencialmente. ¿Por qué nosotros, Dimensión Sublime, insistimos tanto para que ustedes capten los conocimientos universales? Insistimos porque queremos que sus cerebros se alimenten de nimeos ricos de conocimientos. Así activarán los circuitos, abriendo canales, depurando órganos y sistemas, limpiando los filamentos de energías estancadas y densas y restituyéndolas por energías nuevas y sutiles. Este proceso trae como resultado que los sistemas se nutran, renovándose, activándose y rejuveneciéndose. Ustedes son energía y solo la energía puede renovar sus elementos densos. La espiritualidad que hasta hoy conocen no es suficiente. Deben unirla a la ciencia y al conocimiento universal. La buena intención de la espiritualidad ayuda, pero muchas veces también complica. El universo es científico y matemático, no es contemplativo ni místico, es real. Cuando hablamos de una alimentación adecuada, nos referimos a energías depuradas, elevadas y de alto voltaje. Solo así podrán unirse a la mente universal. 15. Ustedes son luz. ¿Podrían vivir en nuestro planeta Tierra? ¿Cómo se realiza la comunicación telepática? Nosotros no podríamos vivir en su realidad. Nuestra existencia es muy diferente. Por eso solo podemos comunicarnos telepáticamente. La dimensión sublime tiene su localización alrededor del principio único. No olviden que todos los nimeos del universo llevan consigo una partícula de él. Ustedes tienen en su cerebro una glándula llamada pineal. Es ahí donde esa partícula se encuentra. Cuando esa partícula es reactivada a través del conocimiento universal, el ser despierta. La creencia, la comunicación energética, la nutrición cósmica, el entendimiento y el amor. Esta partícula comienza a emanar una energía especial, más sutil y elevada. Sus cristales son claros, diáfanos, leves y más definidos. Es entonces cuando nosotros podemos entrar en contacto. Sus cerebros son réplicas de todas las dimensiones. Y lo que sucede en el macrocosmos se repite en el microcosmos. Ustedes son una realidad creada a imagen del cuerpo universal. Las partículas del principio único que se encuentran diseminadas en toda su realidad emanan energía de altísimo voltaje. En esta energía vivimos nosotros. Y de esta forma también podemos viajar por el universo. Nosotros no tenemos naves espaciales ni necesitamos de artefactos para movernos en la realidad universal. Somos la mente y encontramos lo que precisamos con solo desearlo. Mientras que la dimensión primaria no se eleve, no podremos llegar a las dimensiones petrificada y solidificada, ni podremos extender la malla. En pocas palabras, son ustedes quienes deben llegar a ellos. Es su responsabilidad por ser los más cercanos a ellos. Por eso, luchamos y trabajamos arduamente para unirnos todos y ser uno.
Hasta ahora nos falta un miembro importante. Nos sentimos como si careciéramos de las extremidades inferiores. No estamos completos aún. Cuando lo logremos, entonces todos podremos regresar al Creador. Entraremos dentro del principio único y habrá otra explosión. El ser pensamiento creará a sus propios hijos en un proceso sin principio ni fin. 16. ¿Cuál es el trabajo específico de los cabezales y terminales? Cada dimensión utiliza los cabezales y terminales según las condiciones de su realidad y existencia. Para nosotros, como dimensión sublime, los cabezales y terminales son la razón de nuestra existencia. Nuestra unión y realidad es colectiva y cualitativa. No podemos separarnos. Somos un conjunto. Somos todos. Somos uno. Nos comunicamos por toques e impulsos. Nuestros cuerpos son filamentos y circuitos por donde pasan los nimeos grabados del universo. Este proceso es producido por la cantidad acumulativa de información recibida por los terminales que las clasifican. El universo tiene un latido, una entrada y salida de energía. Nosotros aprovechamos ese latido para mandar y recibir informaciones. También bajamos y subimos entre todas las dimensiones. Los canales energéticos pueden ser comparados con el cuerpo material de ustedes. Por ejemplo, ustedes tienen venas, arterias y el latido del corazón que impulsa la sangre. De esta misma forma, la energía se desplaza en el universo. Nosotros nos transportamos por la fuerza de ese latido y la transmisión energética se realiza a través de la malla universal. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un dolor en el pie, el primero en captarlo es el cerebro. No es necesario que el cerebro baje al pie para darse cuenta de ese dolor. Es el sistema nervioso el que va a mandar los impulsos instantáneos que son registrados automáticamente por el cerebro. ¿No es cierto? Así pues, podríamos comparar nuestros terminales superiores e inferiores con el sistema nervioso. Son nuestros sensores. La comunicación energética depende del impulso y este será clasificado y ordenado según el color, la vibración, la forma, el signo y todo lo que contiene esa energía pensamiento. Cuando el impulso de la energía pensamiento captada es débil, entonces será absorbida por uno, dos o más cabezales que la procesan y la transforman en ideas. Estas son enviadas al universo que se alimenta de ellas. Cuando el impulso es fuerte, entonces las energías pensamiento llegarán muy lejos, pues serán absorbidas por la mente universal que las convertirá en ideas elevadas. Estas ideas se conocen como ideas geniales, debido a que contienen un alto grado de voltaje y nimeos de la más pura calidad. A menudo los cabezales de la malla se encuentran diseminados en el universo. No llegan a captar las energías pensamientos que regresan de las dimensiones más densas, como la de ustedes, porque son pensamientos de bajo voltaje y de impulso débil. Estos pensamientos débiles solo podrán ser captados por los mismos grados que la emanaron. Se forma así un círculo vicioso de energías pensamientos que no logran salir y que regresan una y otra vez al mismo lugar del que partieron. Por la densidad que los caracteriza, ustedes se alimentan de esos pensamientos repetitivos, débiles y de bajo voltaje. Por eso no incorporan conocimientos nuevos a sus energías pensamientos. Nosotros, como dimensión sublime, mandamos al universo infinito las más grandes y maravillosas ideas de contenido puro, de alto voltaje, colores claros y formas perfectas. Ellas van descendiendo por todas las dimensiones, planos y grados que las captan y trabajan según su entendimiento, mas cuando llegan a ustedes sucede lo siguiente. El cerebro de ustedes está dividido en dos partes, derecha e izquierda. La mayoría de seres humanos solo trabaja con el lado izquierdo, pues el otro todavía se encuentra en pleno desarrollo. Cuando los nimeos llegan a sus cerebros, el izquierdo no los puede captar, porque se encuentra copado de cristales densos, y el derecho asimila tal vez un 10%, pues aún está en pleno desarrollo. Esta es la gran tarea que tenemos con ustedes, enseñarles a desocupar el lado izquierdo de una carga de cristales muy densos y alimentar el derecho con nimeos elevados para que este pueda equilibrar ambos lados.
17. ¿Cómo descargamos el lado izquierdo? Nimeos densos significa pensamientos superficiales, innecesarios, fantasiosos, débiles, enfermos, distorsionados, irreales, virtuales, caóticos, pesimistas, tristes, sádicos, miedosos, temerosos, inseguros, malignos, etc. En pocas palabras, pensamientos negativos enfermos. Nimeos sutiles significa pensamientos de conocimientos generales, elevados, universales, imaginativos, amorosos, bondadosos, seguros, activos, dinámicos, claros, diáfanos, puros, altruistas, reales, etc. En pocas palabras, pensamientos positivos. Si la captación energética en el planeta Tierra fuera adecuada, sería diferente, pues al captar ideas universales, ustedes avanzarían lo inimaginable. Por eso trabajamos tanto con ustedes. Queremos recuperarlos y hacerlos parte de nosotros. Ustedes son nuestros hermanos y queremos que recuerden el conocimiento universal. Muchos ya lo están logrando. Despertaron. Cuando activen su mente, abrirán los ojos reales y el conocimiento comenzará a entrar en sus cerebros por el terminal superior, reciclando toda energía negativa, enferma y transmutándola en positivo. El principio único no nos creó para el dolor o el sufrimiento, nos creó para ser felices, y eso es lo que queremos para ustedes, mas deberán ganarlo por propio merecimiento. 18. ¿Por qué son importantes el lado izquierdo y el derecho del cerebro? Como en la mayoría de ustedes el cabezal no está activado aún, entonces todavía realizan la alimentación de energía a través del terminal superior. Ustedes están compuestos de la siguiente forma: la pineal, cabezal, lado derecho, terminal superior, lado izquierdo, terminal inferior. El lado derecho del cerebro debería alimentarse correctamente por la glándula pineal, pero como ustedes no la tienen energéticamente activa, tienden a alimentarse por el terminal superior, el cual a su vez deberá alimentar el lado izquierdo, formando el reciclaje de energías pensamientos. El hombre primario cree que su forma cuantitativa lo va a llevar al conocimiento del todo, mas eso es irreal. Para llegar a la sabiduría, primero deberá descubrirse a sí mismo cualitativa y profundamente. Una vez logrado, podrá partir para todo lo demás, y para realizarlo, tendrá que alimentarse adecuadamente y sobre todo por los canales correctos. 19. ¿Cuál es la función de la neurona? Cuando el centro creaba su imaginación, nos preguntamos, ¿cuál era el contenido de esa imaginación? Nosotros respondemos, era una imaginación sutil, etérea, volátil, hermosa y real. Pero solo era una imaginación. El principio único quería hacerla eterna y darle forma definida. Así pues, unió los nimeos, los agrupó y los grabó con el propósito de moldearlos en una secuencia matemática de correlatividad y expansión. Esa forma se llamó neurona. La neurona creada contenía en sí misma todos los elementos que le permitían comunicarse con su creador. A través de los toques e impulsos comenzó a conocer y descubrir la imaginación de su progenitor. De esta manera pasó a comprender las necesidades y secuencias de toda la creatividad. La neurona fue construyendo y plasmando la imaginación de la mente universal. Los deseos del principio único fueron entendidos y convertidos en realidad por sus hijos pensamientos. 20. ¿Cómo la neurona conoció la imaginación del principio único? Los toques, impulsos, la vibración, los colores, las formas, los signos, el voltaje, etc. son el lenguaje y la comunicación. La unión de miles de millones de neuronas formó un idioma llamado símbolo. Son imágenes interpretadas por percepción inmediata.
El Creador emanaba las imágenes y las neuronas las interpretaba convirtiéndolas en símbolos, es decir, en fórmulas universales. Así ejecutaron y plasmaron la creatividad. 21. ¿Quieren decir que absolutamente todo esto estaba creado en la imaginación del principio único, incluso nosotros? Todo ya estaba creado. Por eso, lo que ustedes llaman pasado y futuro no existe. Ustedes y nosotros y todo lo existente son un presente. Cuando regresemos al principio único, todos nos encontraremos a nosotros mismos como un reflejo. Por eso, no les estamos enseñando nada. Ustedes están recordando y nosotros los estamos ayudando a despertar. Cuando lo hagan, sabrán a ciencia cierta quiénes son. 22. Si antes estábamos en la imaginación del principio único y ahora no, ¿cómo entonces se mide el tiempo o el lapso de ese proceso? Dijimos que el pasado y el futuro no existen, porque todo ya está imaginado en la mente universal, y al existir en su mente es un presente. Este presente se desglosó en muchos planos y dimensiones. El hecho de que ustedes se encuentren en planos más densos los obligó a ubicarse en esa imaginación y tuvieron que crear el tiempo y la distancia. Al estar en la imaginación del principio único y al ser un presente, ustedes estaban viviendo en el mismo momento e instante en las nuevas dimensiones y en los miles de millones de grados y planos. Veamos un ejemplo. El ser del planeta Tierra posee un cuerpo material dividido en células, órganos, sistemas, extremidades, cabeza, etc., todos ellos funcionando al mismo tiempo. La mente de ese ser comanda su cuerpo. Los sistemas no se pueden separar porque si no, ese cuerpo perecería. Entonces, ese ser es un presente. La diferencia entre estos sistemas sería que no funcionan más rápidamente y otros más lentamente. Mientras el corazón absorbe y emana la sangre en segundos, el sistema digestivo demora 5 horas para digerir. Así es el universo. Hay realidades muy rápidas, veloces y sutiles, y otras lentas y densas, mas todas están dentro de un cuerpo que funciona simultáneamente. Así son las dimensiones del universo. Tal vez es difícil para ustedes entenderlo porque tienen una visión pequeña y parcial de todo. Podríamos comparar el universo, las dimensiones, los planos y los grados con el cerebro, los sistemas, los órganos, las células que los forman a ustedes. Los podríamos ver así. Dimensión de creatividad, sistema sexual, reproducción. Dimensión inferior, sistema óseo. Dimensión primaria, sistema digestivo. Dimensión secundaria, sistema circulatorio. Dimensión regular, sistema respiratorio. Dimensión perfecta, sistema nervioso. Dimensión etérea, sistema metabólico. Dimensión divina, sistema glandular. Dimensión sublime, cerebro. Sus cuerpos están unidos al cuerpo universal y funcionan comparativa y literalmente. También podría ser dimensión de creatividad, elementos que forman un planeta. Dimensión inferior, formación de planetas células. Dimensión primaria, planetas células en agrupación. Dimensión secundaria, unión de planetas órganos. Dimensión regular, unión de órganos galaxias. Dimensión perfecta, unión de galaxias sistemas. Dimensión etérea, unión de sistemas constelaciones. Dimensión divina, unión de constelaciones universo. Dimensión sublime, universo, cuerpo total. La dimensión primaria en la cual el planeta Tierra se encuentra pertenece al sistema digestivo de la creatividad. La Tierra aún trabaja comparativamente como si fuera una célula. No se ha unido a otros planetas células. Realiza su función a medio término. Nuestro universo.
23. ¿Por qué la dimensión de creatividad se compara con el sistema sexual de reproducción si ésta es una dimensión solidificada? Para la mente universal, solidificado significa lo siguiente: neófito, comienzo, nuevo, principio, congelado, endurecido. Petrificado significa dormido, estancado, inerte, empedernido. Densificado significa espeso, compacto, grueso, denso. El sistema sexual de reproducción significa para el universo un principio, algo nuevo, el comienzo de una vida. Así como ustedes se reproducen, o sea, el hombre del semen y la mujer el óvulo y nace un hijo, así también sucede en el universo comparativamente. Veamos por qué. Semen, mente masculino, óvulo, energía femenina, hijo, pensamiento, padre, nimeos grabados, madre, glándula pineal, hijo, creatividad. La mente es el principio único, es el semen de la sabiduría que prolifera con la energía diseminándose en el universo como el hijo amado llamado pensamiento. Todo útero, glándula pineal, que reciba ese semen de sabiduría estará generando un hijo maravilloso llamado pensamiento creador. Es la más extraordinaria concepción universal que se repite desde el principio de la creación. Somos mente y en mente seremos eternos. Ustedes, dimensiones densificadas, quedaron en ese estado grosero. Eso significa que la energía de sus pensamientos no tiene la sutileza de crecer y expandirse por sus lentas condiciones y limitado desenvolvimiento. Muchos de ustedes están haciendo lo posible para escapar de esas circunstancias. Algunos lo han conseguido y se están liberando poco a poco, alimentándose de conocimiento elevado. Están comenzando a comprender que son parte importante de este universo y que todos hemos sido creados para un fin determinado. Esa creación es nuestra existencia, y ya que todos somos mente, significa nuestra expansión y crecimiento. Debemos entender que el universo es un cuerpo, no en la forma comparativa, pero sí en la forma literal. Este cuerpo es energía pura y al igual que nosotros tiene cabezal, mente, terminal superior, vida, terminal inferior, realidad, cabezal, dimensión sublime, dimensión divina, dimensión etérea, terminal superior, dimensión perfecta, dimensión regular, dimensión secundaria, terminal inferior, dimensión primaria, dimensión inferior, dimensión de creatividad. Este conocimiento que les estamos transmitiendo en todos los niveles hará de ustedes seres despiertos. Comenzarán a recordar sus orígenes para regresar a quien les dio la vida y la existencia. Imaginen una célula de su cuerpo. Si ella tuviera la conciencia total y pudiera hablar, diría: yo soy. Y formo parte de ella. Nosotros diríamos: yo soy el creador y formo parte de él. Ustedes serían como esa célula en el cuerpo universal, por lo tanto son tan creadores como él, y si son él, entonces el cuerpo es uno solo, y al ser así, todos existimos en el mismo momento e instante. Mientras el sistema digestivo demora 5 horas en digerir, en el sistema circulatorio la sangre entró y salió del corazón en minutos. El aire en el sistema respiratorio se recicló de los pulmones en segundos y el pensamiento fue y regresó más rápido que la velocidad de la luz. Todo este proceso sucedió en el mismo instante del ser. Como ustedes viven en la densidad, se vieron obligados a crear medidas como el peso, el volumen, la circunferencia, la profundidad, el tiempo, la distancia, la velocidad, y lo tuvieron que hacer para no perder la brújula y el rumbo de sus vidas. 24. ¿Cómo miden ustedes esas diferencias?
En nuestra realidad sutil todo se basa en color, vibración, forma, signo, voltaje, frecuencia, ritmo, etc. Como nosotros, totalmente mundos mentales, medimos nuestra realidad cualitativamente por medio de impulsos, fuerza, unión, densidad, sutileza, figuración y más, nuestros parámetros son diferentes. Ustedes son de cantidad y nosotros de calidad. No estamos juzgando o criticando su manera de entender su realidad primaria. Estos parámetros fueron creados por ustedes por una necesidad de información y de existencia. Deberán comprender y estudiar las diferencias en sus propios medios de vida. Así podrán obtener referencias de otras realidades. 25. ¿Por qué nosotros, dimensión primaria, tenemos formas cuantitativas? Cuantitativo se refiere a cantidad. Las dimensiones primaria, inferior y de creatividad funcionan a partir de la abundancia y el volumen. El cerebro del planeta Tierra es denso y al serlo se alimenta también de energías pensamientos iguales. Estos están llenos de cristales y nimeos pesados, toscos, groseros y de formas distorsionadas. Alrededor del planeta giran los cristales nimeos grabados de conocimientos rudimentarios y primarios. Son cristales indefinidos, opacos y de poca luz. Desgraciadamente, estos son los cristales pensamientos con los que el hombre planeta Tierra se alimenta. Si decimos que sus planos son cuantitativos, es porque sus cerebros deben alimentarse de una gran cantidad de esos cristales. El cerebro los absorbe y los clasifica, mandándolos para el lado derecho o al izquierdo. Como estamos hablando de cantidades, el lado izquierdo es el que se recarga de energías pensamientos pesadas, densas e inútiles, ocasionando con ello el desequilibrio de ese ser. Este proceso también se repite en la energía materia. Ustedes se alimentan de demasiada energía inútil y como la materia no llega a desecharla, la energía densa comienza a deteriorarla, oxidarla y aniquilarla. La energía materia comienza a producir lo que ustedes conocen como enfermedad, vejez y muerte. Un cerebro mal alimentado por nimeos densos y de baja calidad producirá lo mismo que en sus cuerpos. Todo se dirige en la misma dirección. Lo uno conduce al otro. El cerebro sobrecargado, mal alimentado y enfermo deteriorará sus circuitos, oxidará sus canales y entupirá los filamentos. El peor alimento, pensamiento denso que ustedes ingieren para su cerebro es la fantasía. Es lo más dañino que existe. Las consecuencias que produce son nefastas y arrasadoras. Cantidad significa masa, volumen, peso y densidad. Por eso ustedes no avanzan, son lentos, tanto que para pensar demoran, porque sus cerebros primero captan las energías pensamientos, luego tienen que alimentarse de ellas, después digerirlas, o sea, desglosarlas en muchas hipótesis para finalmente llegar a una conclusión. Si lo entendieron, entonces tendrán una maravillosa digestión mental que les producirá paz, alegría y bienestar, mas en caso contrario les producirá una terrible y dolorosa indigestión que se reflejará en miedo, angustia, tristeza, desasosiego, falta de armonía y de paz. ¿Ya entienden por qué sufren? 26. Si los pensamientos, o sea, los nimeos grabados con los que nos alimentamos, están en esas condiciones, ¿cómo hacemos quienes queremos alimentarnos bien? Cuando el ser planeta Tierra despierta, activa su glándula pineal. En el universo, a esta activación se le llama reactivación energética. Al estar despierta, se va a unir a la glándula pituitaria y estas dos reactivarán una tercera llamada glándula rima, que se encuentra entre los dos ojos y tiene como función equilibrar el cabezal y las dos terminales. Cuando la glándula rima entra en actividad, el ritmo, los colores, la vibración, la forma y el voltaje de los nimeos absorbidos son automáticamente transmutados y reciclados. El ser se contacta con el universo y al hacerlo comienza a construir alrededor de él una membrana llamada campo gravitacional, que lo protegerá de una posible absorción negativa. La forma correcta de los nimeos elevados y del campo gravitacional es romboidal.
Cuando el cerebro del ser despierto une las 3 glándulas, cierra un circuito que no dejará entrar lo denso, solo entrará la energía sutil porque es romboidal. De esta forma protegerá al cabezal y a las 2 terminales. Paralelamente, la glándula pineal emana y distribuye también esa membrana alrededor de la energía materia, protegiendo al ser en todos los niveles energéticos. Este proceso de protección se va formando lentamente, al igual que su plano dimensional. Dependerá mucho del ser, de su capacidad de elevación y de muchas vidas y reencarnaciones. Lo importante es despertar. Una vez logrado esto, empieza el camino de ascensión. Así como el gusano forma el capullo para luego salir como una maravillosa mariposa, así el ser se cubre y protege con el campo gravitacional elevado para luego salir como un maravilloso ser energético, espíritu, y pasar a otros planos de existencia. 27. ¿Lo que sucede con nosotros puede acontecer con el planeta Tierra? Así es, todo se repite en el universo. Lo que sucede individualmente a uno de ustedes se repite en los planetas, sistemas, constelaciones, etc. Como ustedes pertenecen al 3er grado y 3er plano, es difícil, mas no imposible, que el planeta Tierra eleve en forma general. Es un proceso lento y demorado, puesto que no solo son ustedes que deben elevarse. Están los mundos antimateria, o sea, los desencarnados que esperan poder encarnar para realizar su propia elevación. ¿Ustedes tienen mundo antimateria? Las dimensiones sublime, divina, éter y perfecta no tienen mundo antimateria. Estas dimensiones son eternas, no están sujetas a desencarnar y encarnar. Nosotros somos el mundo antimateria. Existimos en los mundos mentales, espirituales, elevados. Estamos usando esta terminología para que ustedes nos entiendan. La realidad en la cual nosotros nos encontramos recibe diferentes nombres humanos como cielo, Edén o nirvana. El ser pensamiento existe en la energía en diferentes grados y esa diferencia se llama voltaje. Subir y bajar, entrar y salir es lo que llamamos graduación. Las dimensiones regular, secundaria y primaria están sujetas, aún por su voltaje, a depender de ciertas normas universales que no le permiten todavía independizarse. Sus vibraciones no llegan a tener suspensión frecuencial eterna. Cuando todos fuimos lanzados del centro, las 5 últimas dimensiones fueron las más afectadas, porque la energía se densificó. Las 2 primeras, o sea, la regular y la secundaria, percibieron que la densidad de su energía tendía a deteriorar lentamente sus elementos y ya no poseían la rapidez, la claridad ni la nitidez de su origen. ¿Qué hicieron las energías pensamientos para subsistir? Cuando comenzaron a percibir que sus elementos no avanzaban, que la energía se estancaba, tuvieron que crear medidas de subsistencia. Esto consistió en idear una técnica que les permitiera abandonar los elementos y energías estancados para encarnarse en otros nuevos y fuentes. Así comenzó lo que conocemos como encarnación. Al principio la técnica funcionó muy bien hasta que llegó el momento en que las energías pensamientos no encontraron albergue. Tuvieron entonces que clonarse para poder subsistir. Funcionó por un tiempo, hasta que no pudieron clonarse más. Hicieron millones de experiencias de laboratorio y descubrieron que juntando 2 nimeos, uno masculino y otro femenino, podían formar otro con las características de los 2. Así crearon a sus hijos, que al final fueron ellos mismos, y de esta manera perpetuaron la especie forma hombre y pudieron albergarse en ellos, desencarnando y encarnando eternamente. Hoy continúan realizándolo, unos con lapsos largos y otros con lapsos muy cortos, como el caso de ustedes. 26. ¿Quieren decir que estas 5 dimensiones son clones de sí mismos? Así es, se han reproducido miles de millones de veces y lo vemos de esta forma. Todos somos hermanos de un mismo origen. El mundo antimateria es el mundo de los pensamientos. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, ¿a dónde van? ¿Al cielo, al purgatorio o al infierno?
Ustedes van en energía pensamiento al mundo mental de otros seres formas, hombres que los albergarán, y esto se produce por afinidad energética. Ustedes no pueden fluctuar o divagar sin la electricidad energética que el cerebro emana, y dependiendo de la frecuencia, graduación, forma, signo, color, ritmo, etc., serán atraídos o rechazados. Cuando el ser desencarna, lleva consigo sus energías pensamientos. Supongamos que su graduación sea, por ejemplo, el número 30, esta energía número 30 será atraída por todo lo que existente que contenga esa misma graduación. Llámese otro ser, un planeta, un sistema, etc. La energía desencarnada podrá recorrer el universo mental siempre y cuando sea en el grado y número 30 que le corresponde, hasta encarnar de nuevo y proseguir su existencia. El universo es ordenado y perfecto, nada se mezcla o se invade, a no ser que exista una necesidad compensatoria. 30. Entonces, estas dimensiones nunca se verán libres de la encarnación. Cuando el principio único pueda unir las 9 dimensiones en forma real, entonces atraerá a todas sus energías pensamientos dentro de su mente, absorbiéndolas para plasmarlas en nuevas creaciones y realidades. Las nuevas dimensiones deberán regresar al Creador, porque las energías pensamientos serán recicladas y mandadas a nuevos trabajos y realizaciones. Nosotros, seres pensamientos, al entrar en nuestro principio único, estaremos plenos de sabiduría, y al estarlo, las realidades creadas serán cada vez más perfectas, porque las experiencias y vivencias experimentadas nos ayudarán a crear otros universos más perfectos. Mente, energía y pensamiento se han unido. Seremos un ser, y de esta manera crearemos nuestras próximas generaciones. Solo así terminará la encarnación. Todas las dimensiones serán eternas y unidas por el cabezal universal. Serán una sola energía, un solo conocimiento, entendimiento y amor, el ser uno. 31. Cuando se produce el desencarne, ¿cómo nos vamos a los cabezales de otros seres? ¿Cómo es este proceso? Es lo que conocemos como mediumnidad. El desencarne se produce cuando la energía materia baja mucho el voltaje, tanto que ya no produce un nivel eléctrico que pueda mantenerla estable. Esa electricidad, en lugar de emanar vida, produce un deterioro energético, pues sus cristales no vibran. Como ya hemos explicado, cuando la energía densa que se encuentra en la corriente energética no fluye, se deteriora, se oxida y se traba, corrompiendo a la energía materia que no aguanta y se descompone. El pensamiento desencarna y tiene que buscar inmediatamente un albergue para continuar vivo y alimentado. Él es electricidad de mente. Por tanto, son otras mentes de su mismo planeta o del universo las que se encargarán de mantenerlo vivo. Este proceso de encarnar y desencarnar fue el único medio que las dimensiones densas encontraron para seguir subsistiendo, plasmando y ejecutando sus pensamientos. A diferencia de las otras, que pudieron realizar sus creaciones solo con el deseo de sus pensamientos, ellos moldeaban la energía con la voluntad de sus mentes y crearon su realidad a imagen y semejanza de sí mismos, pues sus mentes eran poderosas. La dimensión regular tuvo que crear una energía materia que les sirviera de vehículo para poder plasmar sus pensamientos. Esa energía materia tenía que transportarse, agarrar, ver, oír, comunicarse y sobre todo también debía albergarlos. Fue la única forma de tener un motor eléctrico, o sea, un generador cerebro que produjera la vida. Así pudieron continuar la existencia cargándose de electricidad, cerebro mental. Así también lograron la continuación y subsistencia en la realidad densa. 32. ¿La energía materia es una pila? Así es.
Cuando la dimensión perfecta en conjunto con la dimensión regular creó su continuación, o sea, la forma hombre, primero lo hizo en el laboratorio de su imaginación mental y después en el laboratorio material. Le tuvieron que infundir un generador de energía llamado cerebro, porque las energías pensamientos de esa forma, hombre densa, no podían vivir mucho sin la electricidad mental. Al principio, las formas creadas fueron horribles. La unión de elementos nimeos no daba los resultados esperados y salían las criaturas más extrañas e inimaginables de la creación. Hoy, estas criaturas pueblan los planetas del universo. Son los reinos vegetal y animal. Estos reinos fueron creados por los pensamientos imaginativos de la dimensión perfecta y a través de miles de millones de experiencias en el laboratorio fueron tomando diferentes expresiones hasta llegar a una forma parecida a la energía hombre mental. Resultados. Por fin habían logrado una respuesta primaria aún, pero no importaba. Ellos estaban dispuestos a encarnar en esa criatura para hacerla evolucionar y elevar. El trabajo realizado en la masa encefálica y en el cerebro fue arduo. El pensamiento lo perfeccionaba de dentro hacia afuera. Conectó filamentos, creó circuitos, inyectó energía, nimeos grabados y elevó el voltaje. Hoy continúan trabajando. Son ustedes mismos quienes realizan esta tarea. Ustedes están mejorando a su criatura, porque al levantar la calidad de sus energías, están permitiendo recibir otros nimeos grabados llenos de sabiduría. Esta labor va en beneficio de sus vidas y no solo de ustedes mismos, sino de sus próximas generaciones, que serán ustedes mismos. Todavía no han logrado la unión de tener una energía materia perfecta que les permita albergarlos y tener la vida eterna. 33. ¿Cómo nos ayuda la antimateria? El cerebro de ustedes es un laboratorio. Alberga a las energías pensamientos desencarnadas, las cuales ocupan el lugar que les pertenece dentro del cerebro y la masa encefálica. Esto depende mucho del grado que les corresponde. La distribución jerárquica dependerá si son energías pensamientos emocionales, pasionales, de conocimiento, de sabiduría, evolucionados o elevados. Estas energías pensamiento representan lo que ustedes son. Cuando la energía pensamiento eleva su voltaje a grados superiores, el ser comenzará a atraer energías pensamientos de igual condición, elevando su vibración y la expresión de su vida. Esas energías desencarnadas lo ayudarán a evolucionar y elevar, transmitiéndoles a través de la telepatía o mediumnidad el conocimiento universal. ¿Acaso no sienten la voz interior que ustedes llaman ángel de la guarda? 34. ¿Cuánto tiempo duramos en estado desencarnado? El tiempo es relativo. Todo depende de la calidad de la energía pensamiento. Podemos compararlo con las notas musicales. Existen aquellos que son solo notas, otras un conjunto de ellas, aquellas cuyo conjunto de notas ha formado una melodía, o las melodías que formaron una composición instrumental que redundará en una sinfonía. Cuanto más notas e instrumentos musicales contiene una energía pensamiento, más prolongará su próxima reencarnación. Cuanto más agudo y elevado es el sonido, más eterno será. 35. ¿Cuál es el trabajo que aún continuamos realizando en nuestra criatura para perfeccionarla? La energía hombre planeta Tierra debe convertirse en imagen del Creador. Deberá ser un espejo real y no invertido. La entrada al universo consiste en empalmar la imagen verdadera con el espejo, o sea, de dentro hacia afuera. El planeta Tierra refleja en forma general una imagen irreal, invertida y bizarra.
Lo correcto sería partir del pensamiento interior hacia afuera, mas ustedes viven de acuerdo con todo lo que el exterior de sus vidas les proporciona. Se alimentan de todo lo que la evolución les otorga. Los sentidos están invertidos porque viven para el placer de los sentidos materiales y no para las existencias de sus vidas. Cuando el pensamiento del planeta Tierra emanó sus energías pensamientos, los grabó desordenada y desesperadamente, sin medir ninguna consecuencia de lo que estaba creando. Así, la mayoría de sus energías pensamientos son inútiles, superfluas y negativas, debido a la falta de conocimiento y entendimiento. Hoy por hoy ya es demasiado tarde, está todo creado. ¿Qué se puede hacer con esta energía inservible? El planeta Tierra tiene que aprender que todo el universo se recicla, se transforma, se reutiliza, se adapta y se moldea. Este proceso se llama transmutación. Transformar lo negativo en positivo es lo que el planeta Tierra tiene que comprender, transmutar los pensamientos inútiles en útiles. Ese cambio hará que los pensamientos transformados pasen por los filamentos y circuitos del cerebro, ayudándolo a mantenerse limpio, sano y nutrido. De esta forma, el cerebro estará preparado para recibir la máxima información universal. ¿No sucede lo mismo con el cerebro de las computadoras? Cuando está demasiado cargada de información, la computadora se vuelve lenta y pesada. 36. Hasta ahora lo único que escuchó del planeta Tierra es negativo. ¿Tenemos algún trabajo positivo para aportar al universo? Antes del despertar, ningún aporte. Después del despertar, mucho. Siempre nos referimos a la energía pensamiento como algo muy importante de la existencia, y lo es. El pensamiento es la combustión, el impulso que mueve al universo. No hay energía más fuerte, más poderosa y más importante. Ustedes se preguntarán, ¿y las ideas? Son indispensables, pero sin la energía pensamiento solo existirían en la imaginación, más no en la realidad. ¿Y la mente? Existiría, sí, pero en un silencio total. No sabría ni tendría conciencia de él mismo. El universo sería nada, porque nadie podría corroborar su existencia. El pensamiento es la confirmación de la verdad de la obra y la acción. Podemos compararlo con un panal de abejas en perfecto orden y jerarquía. Están las obreras, las ordenadoras, aquellas que clasifican la miel, las que se encargan de los huevos, la reina, el zángano, etc. Todas trabajando para lo que fueron creadas, produciendo el alimento y el orden. Dependiendo del lugar donde el panal se encuentre, producirá un tipo de miel determinado. Así son las energías pensamientos. Dependiendo de la evolución y elevación, elaborará un tipo de pensamiento. Este alimentará a la mente universal y según la calidad de las energías pensamientos se producirán las ideas. Si los pensamientos son de baja calidad, débiles, sin proteínas ni vitaminas, entonces la mente universal no se nutrirá adecuadamente y sus ideas serán tan pálidas como sus pensamientos. El pensamiento nutre a la mente universal y es necesario que sea de la más alta calidad para que la mente alimente sus dimensiones, o sea, su cuerpo material, psíquico y mental y espiritual con los mejores nutrientes del universo.